Le dijeron que no había mesas, aunque el restaurante estaba medio vacío. Lo miraron de arriba abajo, dudaron un segundo, y decidieron que no era el tipo de cliente que querían allí. Lo que nadie sabía es que aquel hombre había construido ese lugar con sus propias manos. Y ese día, alguien estaba a punto de cometer el mayor error de su vida. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid despertaba con una quietud suave aquella mañana de primavera. Y en el barrio de Salamanca, donde las calles parecían más elegantes que en el resto de la ciudad, Casa Ruiz abría sus puertas como lo había hecho durante años. Desde fuera, el restaurante transmitía una calidez familiar. Cristales impecables, madera pulida y el aroma ligero de pan recién hecho que se escapaba hasta la acera. Para muchos, era simplemente un lugar donde comer bien. Para Alejandro Ruiz, significaba mucho más, a sus 40 y tantos años. Alejandro avanzaba despacio por la acera, con las manos hundidas en los bolsillos de su chaqueta sencilla. Nadie que se cruzara con él habría imaginado que aquel hombre, vestido sin pretensiones, era el dueño de uno de los restaurantes más queridos de Madrid. Pero él siempre lo había querido así. Pasar desapercibido le permitía fijarse en los detalles, entender y recordar. Hacía años que no visitaba ese local en concreto, y gran parte del personal que trabajaba allí ahora nunca lo había visto de cerca, porque Casa Ruiz no nació del éxito, sino de la pérdida. Años atrás, cuando Lucía aún caminaba a su lado, todo parecía distinto. Ella hablaba con ilusión de abrir un lugar donde la gente no solo comiera, sino que se sintiera bienvenida, como en casa. Un sitio donde nadie fuera juzgado por su apariencia, ni por el dinero que llevara encima. Alejandro aún podía escuchar su voz, suave pero firme, repitiendo que la bondad debía estar por encima de todo. Pero la vida no les dio ese tiempo. La enfermedad llegó sin avisar. Y cuando Lucía se fue, dejó un vacío difícil de llenar. Alejandro se quedó solo, con una niña pequeña, Clara, y una promesa que, en ese momento, parecía demasiado grande. Hubo días en los que apenas dormía. Trabajaba donde podía, cargando cajas, limpiando portales, haciendo repartos, todo para que a Clara no le faltara lo esencial. Y aún así, a veces no bastaba. Hubo noches en las que compartían un único plato. Alejandro fingía no tener hambre. Clara sonreía igual, como si no notara nada. Pero él sí lo hacía. Y cada una de esas noches se le quedó grabada de una forma que nunca desapareció del todo. Quizá por eso. Cuando por fin logró levantar aquel pequeño bar en una esquina olvidada de la ciudad, no pensó primero en el dinero, pensó en Lucía. Pensó en Clara, pensó en todos los que alguna vez se habían sentido fuera de lugar. El tiempo hizo su parte. El pequeño bar creció. Se transformó en restaurante. Luego, en un nombre reconocido. Casa Ruiz dejó de ser un sueño para convertirse en un espacio lleno de vida, de risas, de conversaciones que se alargaban sin prisa entre plato y plato. Y aún así, algo ya no encajaba. En las últimas semanas, Alejandro había escuchado comentarios que no terminaban de cuadrar con lo que él había construido. Frases sueltas, dichas casi al pasar, que el trato ya no era el mismo, que algunos clientes se sentían ignorados, que el ambiente había perdido parte de su esencia. No eran quejas graves, pero eran suficientes. Por eso estaba allí. Se detuvo frente a la puerta del restaurante y miró el interior a través del cristal. Todo parecía en orden. Mesas ocupadas, camareros moviéndose con rapidez, el murmullo constante de las conversaciones. A simple vista, nada fuera de lugar. Pero Alejandro sabía que lo importante rara vez se veía a simple vista. Empujó la puerta con suavidad y entró. El sonido del comedor lo envolvió al instante. El tintinear de los cubiertos, las voces mezcladas,
el ir y venir de los camareros. Durante unos segundos se quedó quieto, dejando que su mirada recorriera el lugar sin prisa. No buscaba errores evidentes. Buscaba algo más difícil de señalar. Buscaba lo que ya no estaba. A pocos metros. La recepcionista levantó la vista. Sus ojos se cruzaron apenas un instante con los de Alejandro. Lo suficiente para formarse una primera impresión. Y en ese momento, sin darse cuenta, tomó una decisión. Alejandro avanzó un paso. Sereno. Sin urgencia. No había ido allí a imponer nada. Solo quería ver. Pero aquella mañana, sin que nadie lo supiera todavía. Casa Ruiz estaba a punto de mostrarle una verdad que llevaba demasiado tiempo escondida. Alejandro avanzó unos pasos más hacia el interior del restaurante, manteniendo el mismo ritmo pausado con el que había entrado. No había prisa en sus movimientos, tampoco en la forma en que recorría el espacio con la vista. Siempre había sido así, incluso en los años más duros, cuando entender a las personas podía marcar la diferencia entre un día llevadero y uno imposible. Se detuvo frente al pequeño mostrador de entrada. La recepcionista, una joven de uniforme impecable. Levantó la vista con una sonrisa bien ensayada. «¿Mesa para uno?», preguntó Sofía. Alejandro asintió levemente. Si es posible. Durante un instante, todo pareció normal, pero fue suficiente. Sofía lo evaluó de arriba abajo en un gesto rápido, casi automático. La chaqueta sencilla, los zapatos algo gastados, las manos ásperas, detalles pequeños, pero suficientes para encajarlo en una categoría. La sonrisa no desapareció, pero se enfrió. Sin mirarlo directamente, tomó la tableta. «Lo siento, estamos completos». Alejandro no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron apenas hacia el comedor. No necesitaba girarse del todo para verlo. Varias mesas vacías, perfectamente preparadas, esperando a alguien que aún no había llegado. Volvió a Sofía. ¿Y esas mesas? Ella no siguió su gesto. «Reservadas». Hubo una pausa breve. «¿Todas?», preguntó él, sin cambiar el tono. Sofía asintió con seguridad. «Todas». Alejandro sostuvo la mirada un segundo más. No había sorpresa en su expresión, tampoco enfado, solo una certeza tranquila, como si acabara de confirmar algo que ya intuía. En ese momento, el sonido de un coche deteniéndose frente al restaurante hizo que Sofía girara la cabeza. A través del cristal, 3 hombres descendían de un vehículo elegante. Trajes bien cortados, relojes visibles, pasos seguros. El cambio fue inmediato. Sofía dejó la tableta a un lado. Su expresión se abrió, más cercana. «Un momento, por favor». Ya no hablaba con Alejandro. Los 3 hombres entraron riendo entre ellos. El ambiente pareció adaptarse a su presencia. Sofía avanzó hacia ellos, inclinando ligeramente la cabeza. «Bienvenidos. Señores, por aquí. Por favor». Sin consultar nada, sin revisar ninguna lista, tomó 3 menús y los condujo directamente hacia una de las mesas que, segundos antes, estaban reservadas, una de las mismas. Alejandro siguió la escena sin moverse. Observó cómo se sentaban, cómo uno de ellos comentaba algo sobre el vino, cómo Sofía respondía con entusiasmo. Todo encajaba. Demasiado bien. Detrás de él. La puerta volvió a abrirse. El murmullo del restaurante continuó, pero ya no sonaba igual. Un camarero pasó a su lado sin mirarlo. Otro recogió una mesa cercana con más prisa de la necesaria. Pequeños detalles, fáciles de ignorar, pero constantes, a unos metros. Miguel se había quedado quieto por un instante, mirándolo. En su gesto había sorpresa, y algo más cercano a la preocupación. Lo había reconocido.
Dio un paso al frente, como si fuera a acercarse. Pero Alejandro, sin apartar la vista del comedor, levantó ligeramente la mano, un gesto mínimo, suficiente. Miguel se detuvo, dudó un segundo, y terminó bajando la mirada, retomando su trabajo, aunque con los hombros tensos. Alejandro apoyó la mano en el respaldo de una silla cercana. No iba a intervenir aún. No buscaba una explicación rápida, ni una disculpa improvisada. Quería ver hasta dónde llegaba aquello. Un cliente levantó la mano desde otra mesa. Nadie acudió de inmediato. Una copa quedó sin retirar más tiempo del necesario. Nada grave, pero repetido. Alejandro pasó la mirada por el comedor una vez más. No era un error aislado. Era otra cosa. Algo que empezaba a notarse sin necesidad de buscarlo. Y eso era lo que realmente le preocupaba. Se quedó allí, en silencio, como uno más. Para la mayoría, no era nadie. Solo un cliente sin reserva en un día ocupado. Pero Alejandro ya no estaba esperando una mesa. Estaba esperando entender. Y empezaba a hacerlo. El ritmo del restaurante continuaba sin interrupciones. Los platos salían de la cocina. Los camareros cruzaban el comedor con rapidez. Y las conversaciones se mezclaban en ese murmullo constante de un mediodía en Madrid. A simple vista, todo funcionaba. Pero no del todo. Alejandro lo notaba en detalles pequeños. Una mesa que tardaba más de lo normal en atenderse. Un gesto impaciente que nadie corregía. Miradas que pasaban por encima de algunos clientes, como si no fueran prioridad. Nada evidente, pero repetido. La puerta se abrió de nuevo. Una mujer mayor entró apoyándose en un bastón. Avanzó despacio, con cuidado, como midiendo cada paso. Se acercó al mostrador. «Buenos días. Tendría una mesía». Sofía apenas levantó la vista. «Estamos muy ocupados». La mujer miró brevemente el comedor. Sus ojos pasaron por una mesa libre junto a la pared. No insistió. «Ah, está bien». Se dio la vuelta y salió con la misma calma con la que había entrado. La escena duró unos segundos. Casi nadie la notó. Alejandro sí. Sus dedos se apoyaron con más firmeza en el respaldo de la silla. No era algo nuevo. Lo había visto antes. A unos metros. Un hombre revisó su reloj con gesto tenso. Llevaba esperando más de lo razonable. Levantó la mano, intentando llamar a alguien. Nadie acudió enseguida. Un camarero pasó de largo, ocupado con otra mesa. El hombre dejó caer la mano lentamente, más allá, cerca de la barra. Un repartidor dejó unas cajas. Murmuró un saludo breve. Nadie respondió. Terminó su trabajo sin mirar a nadie. Y salió en silencio. Pequeñas escenas. Separadas, pero conectadas. Entonces, otra... Carlos. El encargado. Se inclinó hacia un camarero joven. Su tono era bajo, pero directo. «Fíjate bien en quién entra», dijo. «Hay mesas que no podemos permitirnos perder». El joven asintió, sin discutir. Carlos no levantó la voz, pero el mensaje quedó claro. No era desorden, era criterio. Alejandro bajó ligeramente la mirada. Durante años, él mismo había estado al otro lado de ese criterio. Una mesa compartida, un plato dividido en dos. Clara frente a él, sonriendo como si no faltara nada. Sus dedos se tensaron un instante, luego se relajaron. Alzó la vista de nuevo. Ahora lo veía con más claridad. No era un error puntual, ni una mala decisión aislada. Era una forma de trabajar que se había instalado poco a poco, sin que nadie la cuestionara. Y eso era lo realmente preocupante. A unos pasos, Miguel seguía atendiendo mesas, pero su ritmo había cambiado. Sus movimientos ya no eran tan naturales. Evitaba mirar hacia el mostrador durante demasiado tiempo. Sus ojos se cruzaron con los de Alejandro.
Esta vez, no avanzó. Solo sostuvo la mirada un instante más, como esperando una señal. Alejandro negó levemente con la cabeza. Aún no. Miguel entendió y continuó. El restaurante seguía en marcha, pero algo ya no encajaba igual. Alejandro recorrió el comedor una vez más. No buscaba confirmar. Eso ya había pasado. Ahora estaba esperando otra cosa. Y entonces, la puerta volvió a abrirse. El sonido fue suave, pero suficiente. Alejandro levantó la vista de inmediato. Una mujer apareció en la entrada, sujetando con cuidado la mano de dos niños. Su paso era lento, dudoso, como si no estuviera segura de quedarse. Alejandro no se movió, pero su atención se centró por completo en ellos. Y sin que nadie más lo supiera todavía, aquel momento iba a cambiarlo todo. La puerta se abrió con suavidad, casi sin llamar la atención. En un restaurante lleno. Aquel sonido se confundía con tantos otros, pero Alejandro lo notó. No por el ruido, sino por lo que apareció en el umbral. Una mujer joven entró con dos niños de la mano. Tenía el rostro cansado, los hombros ligeramente vencidos. No caminaba como alguien que busca una mesa sin más, dudaba. Medía cada paso antes de darlo. María. Se detuvo un instante cerca de la entrada, como si necesitara reunir valor. Los niños permanecieron junto a ella, en silencio. El más pequeño miraba alrededor con curiosidad contenida. El mayor no soltaba la mano de su madre. Alejandro sintió cómo algo se tensaba en su interior. Conocía esa imagen. Demasiado bien. María avanzó hasta el mostrador y bajó levemente la cabeza. Disculpe. Su voz apenas se elevó. ¿Podríamos sentarnos cerca de la ventana? Sofía no levantó la vista de inmediato. Sus dedos siguieron moviéndose sobre la pantalla. No, respondió. Está reservado. La respuesta fue rápida, automática. María asintió, como si no le sorprendiera. Sus ojos se desviaron hacia el comedor. Las mesas junto a la ventana seguían vacías, iluminadas por la luz suave del mediodía. No lo señaló. No hizo falta. Entiendo, murmuró. El momento pasó casi desapercibido para los demás, pero no para Alejandro. María dudó un segundo más. Sus dedos apretaron ligeramente la mano de los niños antes de volver a hablar. Perdone, ¿podrían compartir un plato? La pregunta quedó suspendida entre ellos. Esta vez, Sofía levantó la vista, observó a los niños un instante. No hubo dureza en su gesto, pero tampoco cercanía. No está permitido. Una frase breve, demasiado limpia y falsa. Alejandro lo sabía, porque él mismo había dejado claro, años atrás, que nadie en Casa Ruiz debía salir por algo así. Su mandíbula se tensó apenas. María bajó la mirada. No insistió. Está bien. Gracias. Giró con suavidad, tomando a los niños de la mano. No había enfado en su gesto. Solo cansancio. Una resignación silenciosa que no necesitaba palabras. Y entonces ocurrió. El niño más pequeño tiró suavemente de su mano. Mamá, tengo hambre. Fue un susurro, pero atravesó el ruido del comedor como si no hubiera nada más. Alejandro se quedó inmóvil. Durante un instante, todo lo demás desapareció. No estaba allí. Estaba en otro lugar. Otra mesa, otro tiempo. Clara, sentada frente a él, empujando el plato hacia su lado. Papá, come tú. Yo estoy bien. Alejandro cerró los ojos. Solo un segundo. Al abrirlos, el restaurante volvió, pero algo ya no era igual. Respiró hondo y avanzó. Espere, no levantó la voz, pero fue suficiente.
María se detuvo. Sofía alzó la vista, con un gesto de impaciencia. «Señor, si está esperando una mesa...» «No», respondió Alejandro. «Tranquilo, ya no estoy esperando». Algo en su tono hizo que el aire cambiara. Varias miradas cercanas se giraron. Miguel se quedó completamente quieto, con una bandeja en la mano. Alejandro se acercó al mostrador. Miró a Sofía con firmeza. No había enojo en sus ojos, solo una claridad que no dejaba espacio para discutir. Luego señaló suavemente hacia María y los niños. «Atiéndelos». El ambiente se volvió más denso. Sofía frunció el ceño, dudando un instante. Antes de que respondiera, Carlos apareció a su lado. «¿Hay algún problema?» Alejandro giró hacia él. «Sí». Carlos cruzó los brazos, marcando distancia. «¿Y usted quién es para decirnos cómo hacer nuestro trabajo?» El murmullo alrededor empezó a apagarse. Miguel cerró los ojos un segundo. Lo sabía. Alejandro no respondió de inmediato. Solo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta. Y por primera vez desde que había entrado al restaurante, dejó de observar. Ahora iba a actuar. El murmullo del restaurante empezó a apagarse poco a poco. No fue inmediato, pero algo en el ambiente hizo que las conversaciones cercanas se desvanecieran, como si todos percibieran que algo estaba a punto de romper la normalidad. Un camarero se detuvo a medio paso. Un cliente dejó el tenedor suspendido en el aire. El sonido de una copa al rozar la mesa pareció más fuerte de lo habitual. Alejandro sostuvo la mirada de Carlos. No había tensión en su postura, ni prisa, ni rabia. Solo una quietud firme que, en ese momento, resultaba difícil de sostener. Carlos intentó mantenerse firme, pero sus hombros ya no estaban tan seguros. «Le he hecho una pregunta», insistió. «¿Quién es usted?» Alejandro no respondió. Al menos, no con palabras. Metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó un pequeño objeto metálico. No llamaba la atención. Apenas reflejaba la luz del comedor. Pero en ese instante, parecía fuera de lugar. Lo dejó sobre el mostrador. El sonido fue leve, pero en aquel silencio creciente, se sintió más de lo que se oyó. Carlos bajó la mirada casi por reflejo. Al principio, no vio nada especial, solo una llave, hasta que sus ojos se detuvieron en el grabado. El logo. Xa Ruiz. Su expresión cambió despacio, no de golpe, como si necesitara tiempo para aceptar lo que tenía delante. «No», murmuró. Sofía frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Carlos no respondió de inmediato. Seguía mirando la llave, como si esperara que, si la observaba lo suficiente, dejara de ser lo que era. Pero no cambió. Levantó la vista, y entonces lo entendió. No por la ropa, no por nada evidente, sino por la forma en que Alejandro estaba allí, sin moverse, como si todo le perteneciera sin necesidad de demostrarlo. «Es... él», dijo en voz baja. «¿Quién?», preguntó Sofía, ahora sin esconder la inquietud. Carlos tragó saliva. «El dueño». La palabra no necesitó volumen. Se extendió por el espacio como una corriente silenciosa. «¿El dueño? ¿De verdad?» «No puede ser». Varias cabezas se giraron. Un hombre dejó caer lentamente la servilleta sobre la mesa. Una pareja dejó de hablar a mitad de frase. «Miguel». A unos pasos. Bajó la vista un instante y soltó el aire que llevaba tiempo reteniendo. Sofía retrocedió un paso. «No, eso no puede ser». Pero volvió a mirar la llave, y luego a Alejandro, y esta vez no pudo sostenerle la mirada. Sus dedos se tensaron alrededor de la tableta. Por un momento, pareció que iba a decir algo, pero no encontró cómo. Todo empezó a encajar. Las decisiones, las respuestas rápidas, las miradas que no había querido sostener. Pero ahora desde otro lugar.
mucho más difícil de ignorar. Alejandro no había cambiado. Era el mismo hombre que había entrado minutos antes. Lo único distinto era la forma en que todos lo estaban viendo ahora, y eso era lo que realmente importaba. Alejandro dejó que el silencio se asentara un momento más. Miró el comedor despacio, no buscando culpables, sino confirmando lo que ya sabía. Sus ojos pasaron por las mesas, por los camareros inmóviles, y finalmente se detuvieron en María, aún cerca de la puerta, sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo. Entonces habló, sin elevar la voz. Hace años, yo estuve donde esa mujer está ahora. Se hizo un pequeño vacío a su alrededor. Sin dinero, sin opciones, intentando que mi hija no pasara hambre. Nadie interrumpió. Pero ahora no era solo silencio. Era atención. Y entonces hice una promesa. Se detuvo un instante. No largo, pero suficiente. Que si algún día levantaba este lugar, nadie que entrara aquí se sentiría menos que nadie. Sus palabras no fueron duras, pero se quedaron en el aire más tiempo del esperado, más de lo cómodo. Sus ojos se posaron en Sofía. No había enojo, solo una decepción clara. Y eso fue suficiente. Sofía bajó la mirada lentamente. Esta vez, sin resistencia. Carlos permanecía inmóvil, con los brazos ya relajados, sin saber dónde colocarlos. Miguel observaba en silencio, con el rostro serio. Alejandro no añadió nada más. No hacía falta. La respuesta ya estaba allí, sobre el mostrador, en algo tan simple como una llave. Pero lo que realmente había cambiado no era quién era él. Era lo que todos acababan de entender, sobre sí mismos. El silencio no desapareció de inmediato. Permaneció suspendido en el aire, más denso que antes, como si nadie quisiera ser el primero en romperlo. En el comedor, donde hacía unos minutos todo era ruido y movimiento, ahora solo quedaban miradas quietas, y una verdad que ya no podía ignorarse. Alejandro no se movió enseguida. Dejó que ese momento se asentara. Sus ojos recorrieron el restaurante sin prisa, las mesas a medio servir, los camareros detenidos, los gestos tensos de quienes no sabían muy bien qué hacer con lo que acababan de escuchar. Luego se apartó del mostrador. Caminó hacia María. Sus pasos fueron tranquilos, firmes, sin necesidad de imponerse. María lo miró acercarse sin saber cómo reaccionar. En su rostro aún se mezclaban la sorpresa y una emoción contenida, difícil de explicar. Alejandro se detuvo junto a una mesa cerca de la ventana, la misma, la que había estado reservada. Apartó una silla con un gesto sencillo. Por favor, siéntense. María dudó. No queremos causar problemas. Alejandro negó suavemente. Aquí no sois un problema. No lo dijo como una corrección directa, pero lo fue. Los niños miraron la mesa. El más pequeño dio un paso adelante primero, como si confiara sin pensarlo demasiado. María lo siguió, aún con cierta incredulidad, y se sentaron despacio. El restaurante seguía en silencio, pero ya no era el mismo. Alejandro se inclinó ligeramente, quedando a la altura de los niños. Podéis pedir lo que queráis. El niño lo miró con sorpresa. Lo que queramos. Alejandro asintió. Lo que queráis. Una sonrisa apareció de inmediato. El niño señaló el menú, girándose hacia su hermano con entusiasmo contenido. María bajó la mirada. Se llevó una mano al rostro. Gracias, susurró. Apenas se oyó, pero bastó. Alejandro se incorporó despacio. Al girarse, notó que todo el restaurante seguía pendiente de él. Nadie había retomado su ritmo todavía. Sus ojos se detuvieron en Sofía. Ella dudó. Por un instante, pareció quedarse completamente quieta. Miró a Alejandro, luego a la mesa. Respiró hondo. Y entonces dejó la tableta sobre el mostrador.
Se acercó a la mesa con pasos más lentos de lo habitual. Ahora mismo les traigo la carta, dijo en voz baja. No era la misma voz de antes. Tomó los menús con cuidado y los colocó frente a los niños. Sus manos temblaron ligeramente al hacerlo, aunque intentó mantener el gesto firme. Si necesitan algo, me avisan. No miró a Alejandro, pero tampoco evitó quedarse. Era un gesto pequeño, pero distinto. Carlos. Unos pasos atrás, bajó la mirada. Sus brazos ya no estaban cruzados. Permanecía quieto, como si aún estuviera entendiendo lo que acababa de ocurrir. Miguel. Él observaba en silencio, con el gesto serio, pero más tranquilo. Alejandro dejó que ese momento continuara sin intervenir. Luego habló. Hoy no ha sido un problema de errores. Su voz fue tranquila. Ha sido algo más simple. Hizo una breve pausa. Hemos olvidado por qué empezó todo esto. No añadió nada más de inmediato. El silencio volvió, pero esta vez no era incómodo. Era necesario. Alejandro señaló suavemente el comedor. Este lugar no se hizo para impresionar a nadie. Bajó la mano. Se hizo para que cualquiera pudiera sentarse, sin sentirse menos. No hubo más discurso. No hacía falta. Desde la mesa junto a la ventana, una pequeña risa rompió la tensión. El niño hablaba con su hermano, pasando las páginas del menú con entusiasmo. Ese sonido fue suficiente. Algunos clientes retomaron sus cubiertos. Otros respiraron con más normalidad, poco a poco. El restaurante volvió a moverse, pero no exactamente igual. Alejandro observó la escena un instante más. No buscaba reacción. Solo comprobaba algo. Que aquello aún podía corregirse. Que no todo estaba perdido. Finalmente, se giró levemente y dejó que lo ocurrido hiciera su trabajo. Porque hay cosas que no cambian con órdenes. Cambian cuando alguien decide actuar distinto. Y cuando eso ocurre de verdad, ya no se olvida. Aquel día en Casa Ruiz no terminó con aplausos, ni con grandes gestos. Terminó con algo mucho más sencillo. Una familia sentada frente a una mesa, compartiendo comida sin miedo a ser juzgada, y un restaurante que, poco a poco, empezaba a recordar quién era en realidad. Lo que ocurrió allí no fue solo una corrección, sino un regreso a algo que nunca debió perderse. Personalmente, creo que son esos momentos pequeños, casi invisibles, los que de verdad cambian el rumbo de una vida. Esta es una historia adaptada, pero nace de situaciones que, de una forma u otra, todos hemos visto o vivido. Si esta historia te ha parecido bonita, escribe 1 en los comentarios. Y si crees que se puede mejorar o quieres compartir tu opinión, escribe 0. Tu voz también forma parte de este espacio. Porque al final, más allá de las palabras, queda la lección. La bondad no debería depender de la apariencia, del dinero o de la prisa. A veces, un gesto sencillo puede cambiar el día, o incluso la vida, de otra persona. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Tener un lugar donde sentirnos parte de algo. Una mesa donde no tengamos que justificar nuestra presencia. Y quizá lo más importante, cuando alguien nos da una oportunidad, no solo nos ayuda, nos devuelve la confianza en nosotros mismos. Como decía mi abuelo, uno no es más grande por lo que tiene, sino por lo que es capaz de dar. Hoy, tal vez valga la pena detenerse un momento y pensar en eso, en las veces que fuimos ignorados, y en las veces en que tuvimos la oportunidad de hacer lo contrario. Si esta historia ha tocado tu corazón, puedes compartirla con alguien que la necesite, o simplemente quedarte con su mensaje. A veces, eso ya es suficiente.